Capítulo 1. El eco del silencio. Era una tarde brumosa de octubre cuando recibimos la visita más desconcertante que había cruzado el umbral del 221B de Baker Street en varias semanas. Yo, el doctor John H. Watson, estaba absorto en la lectura de The Lancet, mientras Holmes, sentado en su butaca habitual, contemplaba con aire abstraído las volutas de humo que salían de su pipa, su mirada clavada en algún rincón invisible del techo, donde sin duda se libraba una batalla mental entre posibilidades y deducciones aún no pronunciadas. La campanilla de la puerta sonó con una urgencia poco habitual. Mrs. Hudson apenas tuvo tiempo de anunciar la llegada, cuando una joven irrumpió en el salón, envuelta en un abrigo de terciopelo gris y con el rostro marcado por una palidez espectral. Sus ojos, grandes, vidriosos y oscuros como tinta derramada, se aferraron a los de Holmes con una intensidad que cortó el aire. —¿Es usted el señor Sherlock Holmes? —preguntó con voz baja pero tensa. Holmes asintió, alzando una ceja, mientras apagaba su pipa con calma. —Y usted, señorita, está evidentemente aterrada —respondió. Se ha abrochado mal el abrigo, lleva guantes desiguales y uno de sus zapatos muestra una mancha de barro que no pertenece a las aceras de Londres. Supongo que ha venido directamente desde el campo, en gran prisa y sin descanso. ¿Qué podría empujar a una joven a tal precipitación? ¿La pérdida de alguien cercano? Quizás. Ella titubeó, visiblemente perturbada. No ha sido un asesinato, señor Holmes. Aún no, pero temo que pronto lo será. Holmes se incorporó con interés, y yo dejé el periódico de lado. Mi nombre es Violet Gainsbury, dijo al fin, sentándose con rigidez. Ayer por la tarde, mi hermana menor, Annabel, desapareció. Fue vista por última vez entrando en la biblioteca familiar, y desde entonces nadie ha podido encontrarla. —¿La biblioteca está cerrada? —inquirió Holmes. —No, está en el ala este de la casa, en Gainsbury Hall, una vieja finca en el condado de Norfolk. La puerta de la biblioteca no tenía cerradura desde hace años. Nadie escuchó nada, ningún grito. Mi padre pensó que se habría marchado a dar un paseo, hasta que encontramos su libro abierto en el suelo y una de sus zapatillas al pie de la estantería. Holmes entrecerró los ojos. —¿Y no hay otras salidas de la habitación? —Ninguna, salvo la gran puerta de roble que da al pasillo. Ni ventanas accesibles. Solo una, muy alta y enrejada. Yo me incliné hacia adelante. —¿Está usted sugiriendo que su hermana desapareció en una habitación cerrada? —Sí, doctor. Como si la biblioteca misma se la hubiera tragado. Holmes caminó hasta la chimenea, donde se apoyó con aire pensativo. Una desaparición en un espacio cerrado, sin testigos, sin ruido, sin señales de forcejeo. Fascinante. ¿Y la biblioteca? ¿Posee usted un plano? Lo he traído, dijo Violet, sacando un pergamino enrollado con manos temblorosas. Holmes lo desenrolló sobre la mesa mientras yo me acercaba a observar. Era una sala rectangular, rodeada de estanterías altas y con una sola entrada. En el centro, una mesa de lectura. Nada sugería una vía de escape oculta. ¿Quién más se hallaba en la casa en ese momento? Mi padre, el conde de Gainsbury, que rara vez abandona su estudio. El ama de llaves, la señora Tremaine. Y el bibliotecario, el señor Ellery. Un hombre muy reservado y obsesionado con los códices antiguos. Ninguno de ellos afirma haber oído nada.
¿Y qué edad tiene su hermana? 17, respondió Violet, con un leve temblor en la voz. Vivaz, imaginativa, y desde hace unas semanas, preocupada. Me habló de un hombre al que había visto observándola desde la verja del jardín. Pero cuando fui a investigar, no había nadie. Holmes permaneció en silencio unos segundos, luego sonrió, como si acabara de escuchar el primer acorde de una sinfonía intrigante. Watson, parece que nos espera un viaje al campo. Una biblioteca que engulle a las jovencitas no es algo que uno vea todos los días. ¿Aceptará el caso?, preguntó Violet con un atisbo de esperanza. Señorita Gainsbury, si su hermana ha desaparecido en una habitación sin salida, le prometo que encontraremos cómo. ¿Y por qué? Porque, como usted bien intuye, en estos casos no hay magia, solo un truco que aún no ha sido descubierto. Mientras la niebla de Baker Street se espesaba tras los ventanales, supe que una nueva aventura había comenzado. Una que, sin duda, nos llevaría al corazón de una verdad escondida entre libros, sombras y silencios cuidadosamente orquestados. Capítulo 2. La Casa de las Sombras. El tren partió al amanecer, dejando atrás el caos húmedo de Londres para adentrarse en la campiña inglesa, donde los campos envueltos en bruma se extendían como un lienzo abandonado al invierno. Holmes se mantuvo absorto durante todo el trayecto, su rostro apenas visible tras la humareda de su pipa y el ala baja de su sombrero de viaje. Yo, por mi parte, repasaba mentalmente los detalles ofrecidos por la señorita Gainsbury, aún perplejo ante la imposibilidad aparente del caso. Una joven desaparecida en una habitación sin salida, murmuré, más para mí que para él. Y ni una huella, ni un testigo, ni un ruido. Es como un acto de prestidigitación. Holmes esbozó una sonrisa sin levantar la vista. La diferencia, Watson, es que en la magia el truco se protege por espectáculo. En el crimen se oculta por necesidad. Pero ambos dependen de una sola cosa: que nadie mire donde debe. A nuestra llegada a la estación de Mildenford, Violet Gainsbury nos esperaba con un carruaje modesto, tirado por un caballo nervioso. La bruma había seguido nuestro rastro y se arremolinaba en espirales inquietas alrededor del bosque cercano. Durante el breve trayecto hacia Gainsbury Hall, la señorita nos ofreció más detalles. Annabel era especial. Soñadora, sí, pero también muy observadora. Tenía una fascinación por los secretos de la casa, especialmente la biblioteca. Solía decir que los libros la escuchaban, que la biblioteca recordaba cosas que la gente olvidaba. Holmes no dijo nada, pero yo vi cómo se tensaban levemente los músculos de su mandíbula. Aquello no era una simple desaparición. Estaba oliendo el humo antes de ver el fuego. Gainsbury Hall apareció al fin tras un giro en el camino. Era una mansión ancestral, de piedra ennegrecida por los años y el musgo, con altas chimeneas y ventanas angostas como ojos de un centinela dormido. Una verja de hierro forjado se abrió con chirridos que parecían gemidos, y nos recibió un jardín tan perfectamente descuidado que parecía dispuesto a devorarse a sí mismo. El interior de la casa no era menos lúgubre. Los techos altos, las alfombras apagadas y los retratos que observaban desde las paredes, con una gravedad que rozaba la amenaza, creaban una atmósfera de encierro. Fuimos conducidos directamente al estudio del conde. Lord Edmund Gainsbury era un hombre enjuto, con mejillas hundidas
y unos ojos apagados que no habían dormido en días. Su apretón de manos fue breve, casi obligado. «No soy un hombre dado a histerias, señor Holmes», dijo en tono seco. «Pero esta desaparición me supera. No es solo el misterio, es el miedo que ha sembrado en la casa. Los sirvientes murmuran tonterías sobre fantasmas, puertas que respiran y voces en las paredes. Supersticiones de gente sin educación. Quiero que esto se resuelva antes de que la casa entera se derrumbe bajo el peso del pánico». Holmes inclinó levemente la cabeza. «Mi tarea no es calmar los ánimos, milord, sino descubrir la verdad. ¿Puedo ver la biblioteca?» «Claro. Violet os acompañará». El ala este estaba más fría que el resto de la casa, como si el sol hubiese olvidado su existencia. Las ventanas eran altas y estrechas, cubiertas con cortinas pesadas. Al llegar a Sinthusi, la biblioteca, la señorita Gainsbury abrió la puerta con suavidad. La habitación era un monumento al silencio. Filas de estanterías se alzaban como columnas de un templo, cargadas de volúmenes antiguos y olvidados. El polvo danzaba en haces de luz mortecina, y en el centro, como una escena congelada, se encontraba una mesa de lectura con un libro abierto y una sola zapatilla de seda azul en el suelo. «Tal como la encontramos», dijo Violet, bajando la voz. «El libro está abierto por una página sin marca. El zapato, no sabemos cómo llegó ahí. Nadie escuchó pasos. Ninguna señal de forcejeo». Holmes se arrodilló junto al zapato, sin tocarlo. «¿Qué libro es?» «Historias ocultas del viejo Norfolk». Uno de esos compendios locales de leyendas y cuentos rurales. Holmes se incorporó. Curioso. La joven interesada en secretos, leyendo sobre secretos, y luego desaparece. Comenzó a caminar por la habitación, inspeccionando con cuidado las paredes, la alfombra, los zócalos. Tocó los lomos de varios libros, examinó el marco de la ventana y por un momento permaneció en silencio junto a una de las estanterías, tan quieto que me pregunté si había visto algo, pero no dijo una palabra. «¿Hay sótano debajo de esta ala?», preguntó de pronto. Violet negó con la cabeza. «Solo cimientos sólidos. La casa está sobre piedra. Ya se ha buscado debajo, se lo aseguro». Holmes asintió, pero no parecía convencido. Se volvió hacia mí con una mirada que ya conocía, la de quien ha sentido el roce del enigma, pero aún no ha visto el rostro del monstruo. «Watson», dijo con voz baja, «esta habitación no es lo que aparenta. Y le aseguro que si la señorita Annabel salió de aquí, lo hizo de un modo que no fue registrado por ningún ojo ordinario. Y con eso nos quedamos en el umbral de un misterio que parecía hecho de papel, humo y algo más que aún no tenía nombre». Capítulo 3. Las huellas invisibles. El sol se alzaba tímidamente sobre Gainsbury Hall, proyectando haces oblicuos que poco lograban disipar la penumbra atrapada entre sus muros. Holmes llevaba horas despierto, habiéndose escabullido de su habitación antes del alba para inspeccionar el perímetro de la casa, dejando apenas un mensaje escrito en una hoja del bloc de notas de mi bolsillo. «No es la biblioteca lo que oculta el secreto, Watson, es lo que la rodea». Lo encontré de pie en el jardín trasero, examinando el muro exterior del ala este con una lupa en mano. Vestía su abrigo largo, la bufanda desaliñada y esa expresión de concentración absoluta que le transformaba el rostro. Al oír mis pasos, no se giró. «Dígame, Watson, ¿qué ve aquí?». Me acerqué y observé donde señalaba, una porción del muro de piedra,
justo bajo la única ventana de la biblioteca. Nada anormal a primera vista. Solo piedra húmeda, respondí. Cubierta de musgo, como el resto del edificio. Holmes sonrió con satisfacción. Exactamente. Y sin embargo, ahí está la anomalía. Observe la base del muro. Note que el musgo crece de forma continua, excepto en esa franja inferior. Alguien ha limpiado esa sección recientemente, y no con delicadeza. Me agaché. En efecto, una parte del muro parecía más clara, como si el musgo hubiese sido raspado o barrido. ¿Usted cree que alguien trepó por aquí? No, no trepó, pero quizás bajó. Lo curioso, Watson, es que no hay huellas en la tierra blanda de abajo. ¿Cómo podría alguien tocar la pared desde arriba sin descender al suelo? Lo observé, perplejo. ¿Está insinuando una cuerda? ¿Desde el interior de la biblioteca? Holmes negó con la cabeza. La ventana está enrejada, ¿recuerda? Una cuerda no pasaría fácilmente sin cortar los barrotes, y no hay señales de que lo hayan hecho. No, lo que me interesa no es cómo salir por la ventana, sino por dónde más podrían haber salido sin ser vistos. Volvimos al interior, donde Violet Gainsbury nos esperaba junto a la entrada de la biblioteca. Llevaba un cuaderno entre las manos, nerviosa pero decidida. Pensé que esto podría ayudar, dijo entregándonos el cuaderno. Es el diario personal de Annabel. Lo escondía bajo una tabla suelta de su tocador. Lo encontré esta mañana. Holmes lo tomó con cuidado. El cuaderno era delgado, encuadernado en cuero negro, con el nombre de Annabel escrito en la primera página con tinta azul y letra firme. Hojeó algunas páginas rápidamente, deteniéndose al encontrar una fecha reciente. Miércoles. He oído los susurros otra vez, siempre al atardecer, cuando me quedo sola en la biblioteca. No puedo decirle a nadie. Violet no lo creería. Ni siquiera estoy segura de querer saber quién está del otro lado, pero esta vez dejaron algo entre los libros. Holmes frunció el ceño. ¿Susurros? ¿Alguien del otro lado? ¿De qué está hablando? Violet parecía aún más pálida. Hace semanas que decía oír voces en la biblioteca. Pensé que eran imaginaciones suyas. Historias de una adolescente aburrida en una casa demasiado grande. Pero ahora... Holmes volvió a recorrer la estancia, ahora con los ojos clavados en los estantes más bajos. Palpó el lomo de varios volúmenes hasta detenerse en una edición envejecida de La anatomía de Grey. Lo retiró con lentitud. Detrás, el hueco revelaba algo inesperado. Un pequeño cilindro de latón, oxidado, con una hendidura en forma de cerradura. ¿Un conducto?, pregunté sorprendido. Holmes asintió. Parece un antiguo tubo de correspondencia neumática, bastante común en las casas victorianas más excéntricas. Envíos discretos entre habitaciones, o incluso pasajes más elaborados. ¿Cuándo fue la última reforma de esta casa? Según mi padre, hace más de 50 años, respondió Violet. Él no ha cambiado nada desde que heredó la propiedad. Entonces es posible que nadie recordara estos mecanismos, y alguien podría haberlos redescubierto o utilizado. Watson, pase su mano por el fondo del estante. Obedecí. Mi mano rozó una pequeña rejilla metálica, cubierta de polvo. ¿Un respiradero? Y uno con dirección, dijo Holmes. Un canal de aire o de sonido, esos susurros que Annabel oyó. Quizás no eran alucinaciones. Alguien la hacía creer que la biblioteca le hablaba. Y luego dejó algo entre los libros. ¿Una nota? ¿Una señal? ¿Una amenaza? Se giró hacia Violet.
Señorita Gainsbury, ¿había alguien en la casa que se mostrara especialmente interesado en Annabel? Ella dudó apenas un segundo. El señor Ellery, nuestro bibliotecario, siempre la observaba cuando leía. Nunca fue grosero, pero había algo insistente en su atención. Me incomodaba. Holmes guardó el cilindro en su abrigo. Entonces es hora de hablar con el señor Ellery. Y, con suerte, descubrir qué parte de este laberinto de piedra le permitió hacer desaparecer a una chica, sin dejar un solo paso atrás. La tensión en el aire era espesa cuando salimos de la biblioteca. Algo nos observaba desde las paredes, o tal vez desde el pasado. Y Holmes lo sabía. Capítulo 4. El bibliotecario que no leía. El señor Alastair Ellery nos recibió en su despacho, situado en una habitación apartada al final del corredor que flanqueaba la biblioteca. Era una estancia estrecha, decorada con un orden monástico, apenas un escritorio pequeño, una lámpara de aceite y montones de libros apilados en columnas precarias. Había algo inquietantemente inmóvil en el aire, como si aquel espacio apenas respirara. El bibliotecario era un hombre de edad indefinida, con cabello gris que caía en mechones lacios sobre una frente amplia. Sus gafas eran gruesas, sus dedos largos y manchados de tinta. Nos saludó sin levantarse, su voz un susurro ronco como el roce de páginas viejas. ¿Les puedo ayudar, caballeros? Sherlock Holmes, dijo mi amigo con tono directo. Y este es el doctor Watson. Estamos aquí por la desaparición de la señorita Annabel Gainsbury. Un leve parpadeo fue su única reacción. Bajó lentamente la pluma que tenía en la mano. Terrible suceso, murmuró. Una chica muy inteligente. Tenía buen gusto para la lectura. Le gustaba sentarse cerca del ventanal y leer en voz baja, como si recitara para sí misma. Según su hermana, intervine, usted la observaba a menudo. ¿Observarla?, repitió con tono neutro. ¿Qué bibliotecario no observa a sus lectores? Es parte del oficio. Saber quién toma qué libro, cómo lo lee, cuánto se detiene en ciertas páginas. Cada lector es un enigma. Pero Annabel era un enigma, particularmente intrigante. ¿Llegó a tener conversaciones privadas con ella?, preguntó Holmes, paseando la mirada por los títulos apilados. A veces. Citas literarias, pequeñas discusiones sobre autores. Nada inapropiado. Si hay algo insinuado en su tono, señor Holmes, le aseguro que mis intenciones fueron siempre las de un mentor. Holmes se acercó al escritorio, donde un cuaderno de notas estaba abierto. Lo observó brevemente. ¿Puedo? Adelante. Holmes hojeó unas páginas. Estaban llenas de anotaciones, citas de libros, diagramas rudimentarios, y entre ellas un croquis extraño. Una representación esquemática de la biblioteca, estanterías, mesas, ventanas, y una serie de símbolos marcados en ciertos puntos. Uno en particular, un círculo negro junto al extremo oriental del muro, llamó su atención. ¿Qué representa esto?, preguntó Holmes sin levantar la vista. Un juego personal. A veces imagino rutas secretas entre libros, como laberintos ocultos. Eso es solo una fantasía, aunque esta casa parece alentar tales imaginaciones. Y esta marca junto al muro, Ellery dudó un instante. Ah, un lugar donde, según Annabel, el sonido parecía viajar. Decía que si uno se quedaba en silencio absoluto, podía oír cosas, ecos, susurros. ¿Usted también los oyó? Una vez, pero lo atribuía a una corriente de aire.
Esta casa está llena de huecos y respiraderos antiguos. Holmes cerró el cuaderno y lo dejó con suavidad sobre el escritorio. ¿Conocía usted los tubos neumáticos ocultos tras los estantes? Ellery se tensó, lo suficiente para que sus dedos se aferraran al borde del escritorio. No. ¿Hay alguno activo todavía? No sabemos si activo, pero ciertamente presente, y en un estado demasiado limpio para haber permanecido intacto por décadas. El bibliotecario sonrió, aunque sin calidez. Insinúa que he usado un mecanismo secreto para desaparecer a una señorita de noble cuna. Ingenioso. Pero temo decepcionarlo. No tengo la fuerza ni el motivo para tal empresa. Apenas salgo de esta habitación. Holmes se volvió hacia la puerta. Quizás. Pero no necesito motivos cuando tengo hechos. Le agradecería que no abandonara la casa durante las próximas 24 horas, señor Ellery. Por supuesto, señor Holmes. No tengo a dónde ir. Y, francamente, me interesa ver cómo resuelve este acertijo sin solución. Cuando salimos del despacho noté que Holmes fruncía levemente el ceño, un gesto reservado para los casos donde los engranajes aún no encajaban del todo. ¿Qué piensa de él?, pregunté. No miente, al menos no del todo, pero tampoco dice la verdad completa. Hay una relación entre Ellery y ese conducto, y más aún, entre Ellery y lo que Annabel descubrió. Holmes se detuvo junto al ventanal del pasillo, observando cómo la niebla comenzaba a posarse nuevamente sobre el jardín como una sábana gris. Hay algo más, Watson, algo que no me deja en paz. Esta desaparición no fue impulsiva, fue planeada. Y Annabel no fue la única que sabía que algo más existía entre esas paredes. ¿Insinúa que fue engañada? ¿Llevada a algún escondite? Holmes entrecerró los ojos. Quizás. O quizás fue ella quien se dejó llevar, creyendo que descubriría un secreto, sin saber que era ella quien estaba siendo observada. En ese instante, Violet apareció al final del pasillo, su rostro demudado. «Señor Holmes, deben venir. El ama de llaves ha encontrado algo detrás del reloj de pie del salón. Dice que no estaba allí ayer». Nos miramos y, sin decir palabra, seguimos a la señorita Gainsbury por el corredor. Lo que fuera que había aparecido ahora era una nueva pieza en este rompecabezas donde nada era lo que parecía y donde el silencio seguía ocultando su propio lenguaje. Capítulo 5. El objeto. Detrás del reloj. El salón principal de Gainsbury Hall, al que llegamos apresuradamente tras el llamado de la señorita Violet, conservaba el aire inmóvil de las casas donde el tiempo parecía haberse detenido por respeto a los recuerdos. Las paredes estaban revestidas con paneles de roble oscuro y sobre la chimenea descansaba un retrato antiguo del abuelo de la familia, cuya mirada grave parecía supervisar cada conversación. Sin embargo, esa solemnidad fue quebrada por la visión del gran reloj de pie, desplazado ligeramente de su posición habitual, revelando un hueco apenas perceptible en la pared detrás de él. La señora Tremaine, el ama de llaves, nos esperaba con los labios apretados y el rostro aún más pálido que de costumbre. Sostenía entre las manos un pequeño envoltorio de tela azul oscuro. Lo extendió con dedos temblorosos y dejó al descubierto su contenido sobre la mesa baja del salón. Una cadena de plata con un colgante en forma de rosa y una nota doblada con sumo cuidado. Violet se adelantó de inmediato. «Es de Annabel. Lo usaba todos los días desde que cumplió 16 años». Holmes no dijo nada al principio. Se inclinó sobre la nota, sin tocarla todavía,
y observó con atención los bordes del papel. Luego, utilizando unas pinzas que sacó de su abrigo, la desplegó lentamente. La caligrafía era apresurada pero clara. «No puedo confiar en nadie, ni siquiera en ti, Violet. Si alguien encuentra esto, sabed que fui llevada. Pero no por la fuerza. Me prometieron respuestas, y he de saber la verdad». El silencio que siguió fue denso. La señora Tremaine hizo la señal de la cruz con dedos, nerviosos, mientras Violet apenas lograba mantenerse en pie. «¿Qué significa esto?», susurró. «¿Por qué diría algo así?». Holmes respondió con voz baja pero firme. «Significa, señorita Gainsbury, que su hermana no fue secuestrada, al menos no en el sentido tradicional. Fue manipulada, engañada con promesas de algún tipo. Y lo más inquietante no es lo que dice, sino dónde se encontró la nota». Se giró hacia el reloj. «Watson, ayúdeme a moverlo por completo». Con esfuerzo, retiramos el pesado reloj, dejando al descubierto una sección de la pared que, si bien parecía sólida a simple vista, tenía una irregularidad en la moldura inferior. Holmes palpó la superficie con los nudillos hasta que escuchó un sonido hueco. Luego presionó un punto específico en la esquina. Un leve chasquido y una sección de madera se abrió hacia adentro con un crujido antiguo. «¿Un compartimento secreto?», pregunté impresionado. «Más que eso», dijo Holmes examinando el interior. «Esto es una trampilla. No conduce directamente a una habitación, sino a una pared hueca. Mire, un pasaje estrecho, probablemente parte de la antigua arquitectura, de servicio de la casa, desconocido incluso por los actuales residentes». Holmes extrajo una linterna de aceite de uno de los muebles del salón y la encendió. El pasaje revelado era angosto, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar agachada. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero las huellas recientes en el suelo eran evidentes. «Tierra movida», murmuró Holmes, «y fibras del mismo terciopelo gris que viste la señorita Annabel. El pasaje ha sido usado hace poco». Violet se llevó una mano al pecho. «¿Hacia dónde lleva?». «Eso es lo que debemos averiguar». Sin perder tiempo, Holmes se adentró en el pasaje con la linterna en alto. Yo lo seguí, encorvado, con la cabeza rozando el techo bajo. El pasadizo serpenteaba tras los muros del salón durante varios metros antes de doblar abruptamente hacia la izquierda. Finalmente, desembocamos en una pequeña cámara cuadrada, sin ventanas y con un solo objeto en su interior. Una silla de lectura antigua, enfrentada a un atril de madera donde descansaba un libro abierto. El polvo había sido claramente removido en esa área. Al acercarnos, vimos que el libro no era una novela ni un tratado, sino un compendio antiguo titulado Ritos y Misterios del Este de Inglaterra. Las páginas estaban marcadas con anotaciones marginales, algunas escritas con la misma letra de la nota encontrada detrás del reloj. Holmes las leyó en voz baja. «No todo lo que se oculta está muerto. Algunas cosas se esconden para observar. El susurro no es viento, es voz que no quiere ser oída». Me estremecí. Sí, esto parece una mezcla entre superstición y delirio, o una trampa cuidadosamente diseñada para que parezca eso mismo, replicó Holmes. ¿Ve este atril? Fue colocado aquí con intención. Y este libro, abierto justo en una sección sobre pasadizos ocultos en casas nobles de Norfolk. Esta cámara fue preparada para Annabel. Alguien sabía que ella seguiría las migas de pan, y sabía también cómo conducirla hasta aquí. ¿Y desde aquí?, pregunté, mirando alrededor. Holmes apuntó con la linterna a otra pared.
Una leve hendidura sugería una segunda salida. La abrió con precaución, revelando otro pasaje aún más estrecho que descendía en espiral. Parece que el laberinto continúa, pero no debemos seguir sin saber a dónde lleva. Podríamos quedar atrapados. Regresamos por donde habíamos venido. En el salón, Violet aguardaba con impaciencia. ¿Hallaron algo más? Sí, respondió Holmes. Hallamos una parte del mapa, pero aún no conocemos el terreno completo. Su hermana fue guiada con precisión, paso a paso, lo que implica que quien lo hizo conoce esta casa mucho mejor que cualquiera de nosotros. ¿Cree que sigue viva?, preguntó ella con un hilo de voz. Holmes sostuvo su mirada. Mientras sigamos encontrando huellas. Sí. Capítulo 6. Ecos entre las paredes. La noche descendió sobre Gainsbury Hall con un peso casi físico, envolviendo la mansión en un silencio más profundo que el habitual. Las lámparas de gas creaban halos titilantes en los corredores, y cada crujido de la madera parecía más pronunciado, como si la casa misma murmurara a sus ocupantes. Holmes se mantuvo despierto en la biblioteca, sentado junto a la estantería, donde había encontrado el conducto neumático oculto, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados bajo el mentón. Yo me encontraba a su lado, con una taza de té ya frío entre las manos, contemplando la figura de mi amigo, como si su inmovilidad pudiera de algún modo desentrañar el enigma. ¿Cree usted que el pasadizo descubierto tras el reloj es el único acceso oculto?, pregunté en voz baja. Holmes no respondió de inmediato. Luego, con tono pausado, dijo: «No. Esta casa fue construida en una época donde la arquitectura servía a más propósitos de los que se admitían. Hay muros huecos aquí, Watson. Habitaciones ocultas, cámaras de eco, pasillos olvidados. Lo que hemos visto es apenas el umbral, pero hay algo más, algo que aún no encaja». ¿El motivo? Holmes asintió con lentitud. Exacto. Sabemos que Annabel fue guiada, que dejó una nota, que buscaba respuestas. Pero, ¿respuestas a qué? ¿Qué creía que descubriría? ¿Qué fue lo suficientemente convincente como para hacerla dudar incluso de su propia hermana? En ese momento, un sonido sutil quebró la quietud, un leve zumbido que parecía surgir de dentro de la pared. Nos incorporamos de inmediato. ¿Lo oyó?, dije. Holmes ya estaba en movimiento, acercándose al rincón desde donde parecía provenir el sonido. Se arrodilló, palpó el zócalo con dedos ágiles y colocó el oído contra la pared. «Es el sistema neumático», dijo, apenas un susurro. «Está en uso». Con una rapidez sorprendente, retiró el libro que ya había desplazado antes. El conducto detrás seguía abierto, pero esta vez algo cilíndrico comenzaba a emerger con lentitud desde las profundidades del tubo. Holmes lo capturó con las pinzas. Era otro pequeño contenedor de latón, casi idéntico al anterior. ¿Otro mensaje?, pregunté, sintiendo cómo el pulso se aceleraba. Holmes retiró la tapa. Dentro, un papel enrollado. Lo extrajo con delicadeza y lo desenrolló bajo la luz de la lámpara. La caligrafía, esta vez, era distinta, más angulosa, menos fluida. La chica no desapareció. Se transformó, como lo hacen las cosas que aprenden demasiado. Nos miramos en silencio. La nota no era una simple pista, era una provocación. «¿Qué demonios significa eso?», pregunté. «Significa», dijo Holmes con los ojos entrecerrados, «que no estamos tratando con un secuestrador convencional. Estamos ante una mente
que no solo planifica, sino que juega, que quiere que sepamos que todo esto, las notas, los objetos, incluso el misterio, forma parte de una estructura mayor, un experimento quizás, o un ritual. Y ahora, lo más desconcertante. La nota llegó después de haber descubierto el conducto. ¿Nos están observando? Sin duda. Y escuchando. Se irguió de golpe y se dirigió a la chimenea. Examinó las paredes laterales, palpó la moldura tallada y sonrió apenas. «Ven, Watson, mira esto». Presionó un pequeño medallón de piedra con forma de hoja. Hubo un clic sordo. Una sección del revestimiento giró sobre un eje oculto, revelando un hueco angosto. Dentro, un espacio oscuro y alargado descendía suavemente hacia lo desconocido. Otra entrada, pero no construida para la servidumbre. Esto es más antiguo. Holmes tomó su linterna y extrajo de su abrigo una cuerda enrollada. ¿Vamos?, preguntó. Asentí sin pensarlo. Descendimos con precaución, uno tras otro. El pasadizo era húmedo, las paredes frías al tacto. El suelo de tierra compacta crujía bajo nuestros pasos. Tras unos 20 metros, se abrió en una cámara estrecha, apenas iluminada por la lámpara que portaba Holmes, y allí, en la pared opuesta, encontramos algo inesperado, un mural, tallado directamente en la piedra. Representaba una escena alegórica, una figura femenina rodeada de libros, con una venda en los ojos, y detrás de ella, una figura sin rostro que sostenía una llave. «¿Qué clase de lugar es este?», murmuré. Holmes observaba con intensidad. «Esto no es un pasaje de huida, es una cámara de contemplación, una trampa para los curiosos. Annabel fue llevada aquí o vino por voluntad propia, y lo que encontró...». Su voz se desvaneció. Del suelo, junto al mural, sobresalía una pieza de tela rasgada. Terciopelo gris. Holmes la recogió con lentitud, girándola entre los dedos. «Es de su abrigo», confirmó. Me agaché. Había algo más. Una palabra tallada con torpeza en la piedra, casi imperceptible. «Despierta». El pasadizo guardaba secretos, pero ahora sabíamos con certeza que Annabel había estado aquí, y quizás aún lo estuviera. Capítulo 7. Las palabras que nadie debía leer. La cámara subterránea parecía absorber la luz de la lámpara de Holmes, como si la piedra misma la devorara. El silencio era absoluto, salvo por el goteo sordo de agua en algún rincón lejano. Yo permanecía junto al mural, los ojos fijos en la palabra grabada con torpeza. «Despierta», una palabra sencilla y, sin embargo, cargada de un peso desconcertante. Holmes caminaba lentamente alrededor del recinto, su linterna revelando detalles mínimos. Una grieta serpenteante en la base del mural, un escalón desgastado al otro lado de la sala, y restos de ceniza en un cuenco de piedra empotrado en la pared, como si alguien hubiese quemado algo recientemente. «Esto no es una simple habitación secreta, Watson», dijo, rompiendo el silencio. «Es un lugar de transición, o mejor dicho, de transformación. Aquí ocurrió algo diseñado para alterar a quien entrara». «¿Alterar en qué sentido?». Holmes levantó la cadena de plata con el colgante en forma de rosa que había guardado anteriormente. La sostuvo frente al mural como si tratara de alinear ambas imágenes. Luego, sin decir nada más, se inclinó sobre el suelo donde estaba el trozo de terciopelo rasgado. «¿Ve esta costura?», preguntó. «Está cortada con precisión, no desgarrada por accidente».
Alguien arrancó esta pieza de forma deliberada y la dejó aquí como señal. Annabel estaba aquí, pero no fue arrastrada. Y esta palabra, despierta, es un mensaje, no para ella, sino para quien la encontrara. Me estremecí. ¿Un mensaje para nosotros? Quizá. O para quien venga. Después, este lugar tiene capas, Watson. No es solo físico, es simbólico. Antes de que pudiera replicar, un nuevo sonido interrumpió nuestra conversación. Un leve golpeteo metálico, distante pero persistente, como si una cadena golpeara una superficie hueca. Holmes apagó la linterna de inmediato, sumiéndonos en una oscuridad total. «No nos movamos», susurró. El golpeteo cesó. Durante varios segundos no oímos más que el propio latido de nuestros corazones. Luego, con un susurro casi imperceptible, un soplo de aire frío recorrió la cámara. Un murmullo, apenas más que un aliento, rozó la piedra. «No es aquí». La voz era tenue, como un eco mal formado que no provenía de un cuerpo presente, sino de algún conductor remoto. Holmes encendió la linterna y enfocó hacia el rincón más oscuro. Allí, junto al cuenco de ceniza, un tubo vertical emergía del suelo, cubierto de polvo y telarañas, pero sin duda parte de aquel sistema neumático antiguo. ¿Un conducto de voz?, pregunté. Eso parece. Pero este no está conectado al tubo de la biblioteca. Pertenece a otro sistema, quizás a una cámara que aún no hemos descubierto. Holmes extrajo un pequeño espejo de su abrigo y lo sostuvo frente al tubo, dirigiendo el reflejo de la luz hacia el interior. Tras unos segundos de inspección, asintió. Se extiende hacia arriba, pero en diagonal. Debe conectar con alguna otra estancia del ala este. Quizás incluso con el propio estudio del conde. O algo más profundo aún. Me incliné hacia el tubo. El metal olía a humedad y óxido. Y algo más. Una fragancia tenue, floral, casi imperceptible. ¿Rosa? Holmes aspiró también. El mismo perfume que Annabel usaba, según Violet. Watson, ella no está tan lejos como parece. Esta casa no la tragó. La ocultó con elegancia. Y alguien juega con nuestras percepciones. Volvimos al mural. Holmes deslizó la mano por la piedra en busca de irregularidades. Tras unos minutos, encontró una pequeña ranura vertical apenas más ancha que una navaja. «Esto no es solo decorativo», dijo. «Es una puerta. La cerradura está oculta y probablemente no se abre con una llave tradicional». Se llevó una mano al bolsillo interior y sacó el cilindro de latón recuperado de la biblioteca. Recordará, Watson, que esto tenía una hendidura peculiar. Insertó con cuidado el cilindro en la ranura. Un clic seco resonó en la cámara, seguido de un crujido profundo. El mural, entero, se desplazó hacia un lado, revelando un corredor aún más oscuro. Un aire rancio y frío nos golpeó el rostro. «¿Estás seguro de que debemos entrar ahora?», pregunté. «No conocemos la extensión ni la estabilidad de este lugar». Holmes asintió, aunque su expresión era seria. «Lo sé, pero cada segundo que perdemos puede significar la diferencia entre encontrar a Annabel, viva o demasiado transformada para volver a ser quien era». Nos internamos en el pasadizo recién revelado. Las paredes, esta vez, estaban cubiertas de yeso agrietado, como si se tratara de una construcción más reciente o un intento de esconder algo con apuro. Tras varios metros, llegamos a una bifurcación. Dos corredores estrechos, uno con un leve resplandor al final,
otro que descendía hacia la oscuridad total. Holmes se detuvo, evaluando. «La luz es tentadora», dijo en voz baja. «Pero si yo fuera quien organiza esta farsa, colocaría el cebo a plena vista y el secreto en las sombras». Tomó el corredor descendente. Yo lo seguí. A nuestras espaldas, la palabra grabada en piedra parecía respirar. «Despierta». Capítulo 8. La voz del otro lado. Descendimos en silencio por el pasadizo oculto, cuya pendiente suave traicionaba su profundidad. A cada paso la temperatura parecía disminuir, y el aire se volvía más denso, como si aquel corredor no hubiese sido visitado en décadas. Las paredes, recubiertas de yeso agrietado, estaban marcadas con líneas borrosas, como si alguien hubiese intentado borrar símbolos o escrituras. Holmes pasaba los dedos por cada rincón, su linterna revelando detalles que a simple vista se perdían. «Este corredor fue añadido con prisa», murmuró. «No es parte del diseño original de la casa. Alguien lo construyó después, con un propósito específico». «¿Y cuál sería ese propósito?», pregunté bajando la voz sin saber por qué. «Aún no lo sé. Pero no era una vía de escape. Nadie construye un pasaje secreto hacia las profundidades sin una razón para esconder algo. O a alguien». La pendiente terminó en una puerta, de hierro oxidado, con un candado grueso colgando del pestillo. Sin decir palabra, Holmes extrajo una ganzúa del interior de su bastón y trabajó en silencio. El clic que siguió fue seco, y el candado cayó al suelo con un sonido metálico que resonó demasiado alto. La puerta se abrió con lentitud, revelando una estancia pequeña y circular, construida con ladrillos desnudos y techo abovedado. En Nino, el centro, había una mesa de piedra, y sobre ella un conjunto de objetos dispuestos con precisión: una lámpara apagada, varios cuadernos, un reloj de bolsillo detenido a las 3:17 y una caja de madera cerrada. Holmes se acercó. «Con cuidado. Esto no es un calabozo», dijo casi en un murmullo. «Es una sala de observación. Note la rejilla en la pared. Es un respiradero conectado con alguna otra parte de la casa. Desde aquí alguien podía escuchar, incluso hablar». Me incliné hacia la rejilla. El aire que se filtraba tenía el olor de la biblioteca, papel viejo, polvo y ese mismo perfume floral. «Annabel estuvo aquí», afirmé, casi con certeza. «Lo presiento». Holmes abrió la caja de madera. Dentro, una serie de cartas cuidadosamente dobladas, atadas con una cinta azul. El primer sobre llevaba un nombre en el reverso: Annabel Gainsbury. Tomó la primera carta y comenzó a leer en voz baja. «No temas. Solo cuando se rompe el silencio, la verdad se muestra. Tú has oído lo que los demás ignoran. Eso te hace distinta, especial. Hay cosas que esta casa recuerda, cosas que quieren ser oídas». Holmes la dejó sobre la mesa y abrió otra. «No estás sola. Yo también escucho. Desde hace años». Y encontré el camino. «La biblioteca no es solo libros, es un eco, es una voz que guarda los secretos de quienes han vivido aquí. Ven, habla, escucha». «Esto no es un secuestro», dije con voz entrecortada. «Es una seducción intelectual. Alguien construyó un mundo para ella. Una realidad alternativa alimentada por símbolos, secretos y promesas». «Justamente», dijo Holmes. «Pero la cuestión sigue siendo, ¿quién? ¿Y con qué fin?». Inspeccionó los cuadernos que descansaban junto a las cartas. Eran de encuadernación tosca
y el contenido parecía estar redactado por dos manos diferentes. Una clara, juvenil. La otra irregular, más tensa. Una página resaltaba por su encabezado: Conversaciones desde la pared. Holmes leyó en silencio. Luego me tendió el cuaderno. Aquí. Esta entrada es de hace 3 semanas. Hoy la voz me dijo su nombre. Dijo que era el Silente, que había vivido aquí antes de que Gainsbury Hall tuviera nombre, que su propósito era proteger el recuerdo de lo que otros prefieren olvidar. Me dio una prueba. Me mostró una frase que había soñado, escrita en uno de los libros más antiguos de la biblioteca. La misma frase. ¿Cómo lo supo? Holmes cerró el cuaderno con firmeza. Sea quien sea, el Silente no es una figura inventada por la señorita Annabel. Es real. Y tiene acceso a los libros, los conductos, las habitaciones ocultas. Este es un juego de manipulación fina. Quien lo orquesta entiende la mente humana, especialmente la mente joven y brillante, que anhela significado en un mundo indiferente. ¿Y cree que ese Silente la tiene aquí abajo? No, pero está cerca. Y ahora sabemos que esta red no es improvisada. Es un teatro cuidadosamente construido, con compartimentos, voces, símbolos. La casa es su escenario. Volvimos a observar la rejilla en la pared. Holmes se agachó y pronunció con claridad: Annabel, si estás allí, escucha con atención. No te seguimos para juzgarte. Te seguimos para traerte de vuelta. No hubo respuesta. Pero, entonces, un sonido leve, casi un susurro, como una exhalación contenida. Y luego, muy lentamente, una voz emergió del otro lado de la rejilla. Temblorosa, humana. Holmes, el silencio que siguió fue absoluto. Mi piel se erizó. Holmes se acercó más. ¿Annabel? Un sollozo. ¿Es usted real? Lo soy. Y he venido a sacarte de aquí. La voz se desvaneció, reemplazada por un golpeteo débil, como si ella estuviese golpeando suavemente la rejilla. Holmes se irguió. Ahora, Watson, dijo con calma, debemos hallar la entrada desde el otro lado. Ella está viva, encerrada, y el escenario se tambalea. Pero le prometo que no permitiremos que este acto final se escriba sin nosotros. Capítulo 9. El corredor del olvido. El sonido de aquella voz, temblorosa, apenas humana, pronunciando el nombre de Holmes como un eco entre la desesperación y la esperanza, persistía en mi mente mientras salíamos de la cámara circular. Atrás quedaban las cartas, el cuaderno y la rejilla por donde Annabel nos había hablado. La necesidad de actuar era ahora urgente, pero también meticulosa. Cada segundo contaba, pero un paso en falso en la intrincada arquitectura del engaño podría hacer que todo se derrumbara. Holmes avanzaba con determinación, la linterna apuntando siempre a los rincones más oscuros, como si anticipara que la verdad se encontraba justo fuera del alcance de la luz. No se trata solo de encontrar el acceso físico a donde Annabel está encerrada, murmuró. Se trata de entender por qué fue llevada allí en primer lugar. Pero la oímos, repliqué. Está viva. ¿Por qué no la saca ahora? Holmes se detuvo ante una bifurcación en el pasadizo. Uno de los túneles, más angosto y descendente, mostraba señales recientes de tránsito, huellas desdibujadas, tierra removida, una hebra suelta de hilo azul en el borde de una piedra. Porque aún no sabemos qué hay entre ella y nosotros, respondió. Si fue llevada allí con precisión y silencio,
también puede ser apartada con la misma facilidad si alertamos a quien la vigila. ¿Sigue creyendo que hay alguien más moviendo los hilos? Holmes giró hacia mí con expresión grave. No hay misterio sin autor, Watson, y este es uno de los más elaborados que he enfrentado. El llamado Silente no es solo un farsante, es alguien que conoce cada rincón de esta casa y ha estado construyendo este laberinto de símbolos durante años. Avanzamos por el túnel marcado. Tras unos metros, desembocaba en una antigua bodega. Los restos de toneles, vigas de madera podrida y telarañas indicaban que aquel lugar había sido abandonado hacía tiempo. Sin embargo, en un extremo de la sala, una escalera de piedra subía hacia lo que parecía una compuerta de hierro oculta en el suelo de alguna estancia superior. Holmes subió primero, forzó la cerradura con su ganzúa y empujó la compuerta. Con esfuerzo, se abrió con un crujido seco. Subimos, emergimos en una habitación que reconocí al instante. El estudio del conde de Gainsbury. A esa hora, vacío. Las cortinas cerradas, el aire cargado de ese inconfundible olor a cuero viejo y ceniza. Holmes recorrió la estancia sin perder un segundo. Se detuvo ante la chimenea y golpeó suavemente las paredes a ambos lados. Luego, inspeccionó la base de una de las estanterías. Sonrió apenas. «Aquí está». Pulsó una loseta del suelo que apenas sobresalía. Una sección del revestimiento de madera se deslizó hacia un lado con un siseo suave. Detrás, otro pasadizo, estrecho, de piedra desnuda y sin rastro de polvo. Holmes encendió su linterna y avanzó. El túnel era más frío que los anteriores. El silencio se hacía más espeso con cada paso. Al cabo de unos minutos, llegamos a otra puerta de hierro, esta vez entreabierta. Holmes alzó la mano y me indicó: «Silencio absoluto». Empujó la puerta con la suavidad de un suspiro. Dentro había una pequeña sala abovedada, iluminada por una única lámpara de aceite. Al fondo, sentada contra la pared, estaba Annabel. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos. Se levantó tambaleándose, con el rostro demacrado pero intacta. El colgante de rosa brillaba débilmente sobre su pecho. «¿Holmes?», dijo con voz ronca. «Soñé esto también». Holmes se acercó lentamente. «No, señorita Gainsbury, no es un sueño. Hemos venido por usted». Ella comenzó a llorar. No con estrépito, sino con un temblor silencioso que le sacudía los hombros. Holmes la sostuvo del brazo con delicadeza. «¿Hay alguien más aquí? ¿El que le hablaba? ¿El silente?» Annabel asintió lentamente, señalando una rejilla en la pared opuesta. «Está allí, siempre allí, pero no habla cuando otros están presentes, solo cuando cree que estoy sola». Holmes se acercó a la rejilla. Observó el conducto con atención. Luego, en un movimiento rápido, introdujo un pequeño espejo y dirigió la luz de su linterna hacia adentro. Su rostro cambió. «¿Qué ve?», pregunté. Holmes se apartó sin responder. Me acerqué a su lado. En el reflejo, apenas visible, un ojo. Al otro lado alguien nos miraba. Y entonces desapareció. Holmes volvió a cerrar la rejilla con firmeza. «Vámonos», dijo girándose hacia Annabel. «Este teatro se ha terminado para usted, pero para él no ha hecho más que empezar». La guiamos de regreso por el túnel. Holmes no volvió a hablar hasta que regresamos al estudio. Allí cerró el pasaje y se giró hacia mí.
Ahora sé quién es. No su nombre aún, pero su naturaleza. El silente no es un fantasma ni un espectro. Es un hombre con acceso, tiempo y una obsesión peligrosa con las ideas ocultas. Y ha estado en esta casa mucho más tiempo del que nadie sospecha. ¿Quién? ¿Holmes? Pregunté, mientras Annabel se sentaba en el sofá, envuelta en una manta. Holmes se volvió lentamente hacia la puerta. Solo hay una persona que conoce cada rincón de esta mansión y cada palabra de cada libro. Me quedé helado. ¿El bibliotecario? Holmes asintió con una mirada dura. Alasdair Ellery, el hombre que no leía, porque ya lo había leído todo. Capítulo 10. El guardián de las sombras. Annabel descansaba en el diván del estudio, arropada con una manta de lana mientras Violet, recién llegada, se arrodillaba a su lado con lágrimas en los ojos. La joven no hablaba mucho, respondía con gestos suaves, palabras escasas, pero sus ojos, grandes, oscuros, aún llenos del eco de los susurros, decían más que cualquier declaración. Había estado encerrada, sí, pero no encadenada. Lo que había vivido no era simple reclusión, era algo más profundo, más enredado, un hechizo psicológico tejido con palabras, símbolos y soledad. Holmes se mantenía de pie junto a la chimenea, su perfil recortado contra el fuego que chisporroteaba tenuemente. «Watson», dijo de pronto, «me temo que ha llegado el momento de confrontar al verdadero autor de esta obra». «¿El señor Ellery? ¿Cree que aún está en la casa?» Holmes asintió lentamente. «No solo lo creo, estoy convencido de que nunca la ha abandonado. Él es parte de la estructura, como los pasajes secretos, como los libros, como los susurros. Él es la biblioteca». Nos dirigimos sin demora al ala este, atravesando los corredores que, bajo la tenue luz de las lámparas, parecían más estrechos, más densos. El despacho del bibliotecario estaba sumido en sombras. La lámpara de aceite aún ardía sobre el escritorio y las pilas de libros seguían intactas. Pero la silla estaba vacía. Holmes recorrió la habitación sin prisa, examinando cada estante, cada ángulo de la alfombra. Finalmente se agachó junto a la pared norte. «Lo sabía», murmuró. Con la uña hizo palanca en una pequeña moldura de madera. Se desprendió, revelando un agujero oscuro, apenas del tamaño de una persona delgada. Desde él, una corriente de aire helado nos rozó el rostro. «Una entrada secundaria al sistema de pasadizos», dijo Holmes. «Esta no figura en los planos antiguos. Él la construyó, o la encontró y la utilizó». «¿Está huyendo?», Holmes negó. «No, Ellery no es un criminal común. No ha cometido este acto por deseo o por codicia. Él cree en lo que ha hecho. Cree que ha despertado algo en Annabel. La transformación que menciona en sus cartas no es física, es intelectual. Cree haberla separado del mundo ordinario y elevado al suyo. Un universo de símbolos, palabras ocultas y ecos». Me estremecí. ¿Dónde estaría ahora? Holmes miró el reloj de pared. Si yo fuera él, regresaría a la escena del primer acto, la biblioteca. Es allí donde se representa el verdadero final. Nos dirigimos sin demora al corazón de la casa. La biblioteca estaba en penumbra, sus estanterías alzándose como columnas antiguas. El silencio era absoluto. Pero al cruzar el umbral oímos un leve sonido. Una página pasando. Y allí estaba, Alasdair Ellery,
sentado en una de las sillas de lectura, el mismo lugar donde había comenzado todo. Sostenía un libro abierto en las manos. No levantó la vista al oírnos entrar. Su voz fue serena, casi plácida. ¿Encontraron el final? ¿O solo el eco del principio? Holmes se acercó con cautela. Usted construyó el laberinto, preparó cada símbolo, cada pasaje. Sedujo a una joven con palabras como otros lo harían con oro o poder. Ellery sonrió apenas. Yo no, la seduje. Le ofrecí una puerta. Ella decidió cruzarla, como lo haría cualquier mente libre. Las demás simplemente no oyen. ¿Y si no hubiese regresado? Intervine. Si hubiese muerto en ese encierro, entonces habría sido porque el mundo no estaba listo para lo que ella descubría. Las ideas no se destruyen por la falta de aire, Dr. Watson. Se destruyen por la falta de comprensión. Holmes se mantuvo en silencio unos segundos. Luego, con tono firme: pero usted no es un filósofo, es un carcelero. Puede disfrazar su encierro con metáforas y su manipulación con citas, pero no deja de ser prisión. Le escribió mensajes, la condujo con símbolos y la aisló del mundo para que solo escuchara su voz. Ellery cerró el libro con un suspiro. ¿Y acaso no hacemos todos eso? Usted no construye sus deducciones con frases para que Watson las repita con admiración. ¿No guía también a quienes le rodean?